Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que les aseguro va a encender su curiosidad y a mantenerlos al borde de sus asientos. Si son fans de las series turcas, y especialmente si siguen de cerca a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a desentrañar los misterios detrás de las nuevas series que están llamando a la puerta de Demet Özdemir y Can Yaman. Si han escuchado bien, esas dos maravillas están de vuelta en la pantalla chica con proyectos que prometen dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en detalles jugosos, rumores intrigantes y lo que todos estamos esperando, el regreso triunfal de estos talentosos actores. Y antes de que nos sumerjamos en todo este drama y emoción, les recuerdo que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora vamos a empezar con la chispa que encendió esta conversación, Demet Özdemir. Ah, Demet. Esa sonrisa que derrite corazones, esa energía en pantalla que es simplemente contagiosa. Después del éxito rotundo de Erkencikus, donde compartió créditos precisamente con Can Yaman, y su más reciente incursión en plataformas de streaming con Ask 101 y Tadelle Kapanmaz, Demet no ha parado de ser un torbellino de talento y belleza. Pero ahora los rumores y las confirmaciones apuntan a que está preparándose para un nuevo proyecto que la tiene emocionada, y a nosotros también, claro está. Se habla de una serie que la llevaría a explorar un terreno quizás un poco diferente, algo que podría darle la oportunidad de mostrar facetas de su actuación que aún no hemos visto del todo. Las fuentes, siempre esas fuentes misteriosas que parecen tener acceso a información privilegiada, susurran sobre una posible colaboración con una productora de renombre. Todavía no hay nombres oficiales de la serie, ni detalles concretos sobre la trama, y eso, créanme, es lo que más aviva la expectativa. ¿Será un drama romántico con un giro inesperado? ¿Una comedia que aproveche su carisma natural? ¿O quizás algo más audaz, explorando personajes complejos y situaciones que la desafíen como artista? Lo que sí sabemos es que Demet tiene una habilidad especial para conectar con el público, para hacer que cada personaje que interpreta se sienta real, cercano y lleno de matices. Su química en pantalla es legendaria, y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién será su coprotagonista en esta nueva aventura? ¿Será alguien conocido o un nuevo rostro que nos sorprenda? Sea quien sea, estoy seguro de que Demet Özdemir hará magia una vez más. Y ahora pasemos al otro lado de la moneda, al hombre que sin duda marcó un antes y un después en la carrera de Demet, y en el corazón de miles de fans alrededor del mundo, Can Yaman. Ese físico de infarto, esa mirada intensa, y esa capacidad para transmitir pasión y vulnerabilidad al mismo tiempo. Después de que Erkencikus conquistara el mundo, Can ha estado en una montaña rusa de proyectos exitosos, no solo en Turquía, sino también abriéndose camino en el mercado internacional, especialmente en Italia. Su participación en producciones como M.R. Rong y la reciente incursión en la televisión italiana con Viola come il mare han demostrado su versatilidad y su alcance global. Pero lo que nos trae hoy aquí con Can Yaman es la emoción por una nueva serie turca que se está gestando. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Los rumores son fuertes, muy fuertes. Se habla de un proyecto ambicioso, de una producción que podría ser de las más grandes de los últimos tiempos. Se rumorea que Can Yaman podría estar regresando a las producciones turcas con una historia que, según las filtraciones, tiene tintes históricos o épicos. Imaginen a Can Yaman en un papel de época. Con esa presencia y esa fuerza podría ser absolutamente espectacular. Se especula que la serie podría ser una adaptación de alguna novela popular o una historia original con un guión potente. Y aquí viene lo más intrigante, ¿podría ser esta la serie que lo reconcilie o lo ponga de nuevo en la órbita de las producciones que comparte con Demet Özdemir? La pregunta del millón, ¿verdad? La química entre Demet y Can en Erkencikus fue eléctrica, una conexión que trascendió la pantalla y que los catapultó a la fama internacional. La posibilidad de volver a verlos juntos en proyectos separados pero quizás coincidiendo en la misma temporada de estrenos, o incluso, quién sabe, en un futuro proyecto conjunto, es algo que mantiene a los fans en un estado de euforia constante. Y hablando de euforia, ¿qué podemos esperar de estas nuevas series en general? Más allá de los actores que las protagonizan, lo que siempre buscamos en una producción turca es esa combinación
K-drama, romance, comedia y momentos que nos hacen suspirar o llorar. Las series turcas se han ganado un lugar privilegiado en el corazón de la audiencia global por su capacidad para contar historias emotivas, con personajes bien desarrollados y tramas que, aunque a veces un poco exageradas, siempre logran atrapar. Para Demet Özdemir, este nuevo proyecto podría ser una oportunidad para consolidar su estatus como una de las actrices más importantes de su generación, explorando roles que la desafíen y le permitan mostrar un rango actoral más amplio. Imaginen a Demet interpretando a una mujer fuerte e independiente en una época pasada, o quizás a una científica brillante en un thriller de suspenso. Las posibilidades son infinitas y su talento, sin duda, hará que cualquier papel que asuma sea un éxito. En cuanto a Can Yaman, su regreso a Turquía con un proyecto de gran envergadura sería un movimiento estratégico muy interesante. Después de experimentar con el mercado internacional, volver a las raíces podría significar un impulso renovado para su carrera en su país natal, además de ofrecer a sus seguidores turcos una nueva historia que devorar. Si la serie es de corte histórico o épico como se rumorea, podríamos estar ante una producción con escenarios impresionantes, vestuarios de ensueño y batallas que mantengan la tensión al máximo. Ahora, la pregunta clave que todos nos hacemos, ¿cuándo podremos ver estas maravillas? La paciencia es una virtud, especialmente cuando se trata de producciones de este calibre. Los detalles de producción, los guiones, el casting completo, todo lleva su tiempo. Pero les aseguro que en cuanto haya información oficial sobre los títulos de las series, los argumentos, las fechas de estreno o cualquier otra novedad, aquí se los contaremos. Estén atentos a nuestras redes sociales y a este canal, porque seremos los primeros en traerles todas las primicias. La expectativa es alta, la curiosidad también. Y la emoción por ver a Demet Özdemir y Can Yaman en nuevos caminos, desplegando su talento y conquistando nuevas audiencias, es palpable. Ambas estrellas tienen una base de fans increíblemente leal y apasionada, que los seguirá allá donde vayan. Y estas nuevas series, sin duda, serán la prueba de fuego para ver cómo se adaptan a nuevos desafíos y cómo siguen cautivando a millones de personas. La industria de las series turcas está en constante evolución, y estos dos talentos son pilares fundamentales de ese crecimiento. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir emociones complejas y para protagonizar historias que resuenan a nivel global es innegable. Así que, mientras esperamos ansiosamente los detalles, podemos ir preparándonos mentalmente para lo que se viene. ¿Serán dramas desgarradores que nos hagan llorar? ¿Romances apasionados que nos roben el aliento? ¿Aventuras épicas que nos transporten a otros mundos? Lo más probable es que sea una combinación de todo ello, porque las series turcas saben cómo mantenernos enganchados. Y no olvidemos el factor química. La química entre actores es algo que no se puede forzar, y la que Demet Özdemir y Can Yaman compartieron en su momento fue un regalo para la audiencia. Aunque ahora emprendan caminos separados, siempre quedará esa chispa en el recuerdo. Y quién sabe, quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse en un proyecto que reúna a estas dos grandes estrellas. Soñar es gratis y la imaginación de los fans es ilimitada. Por ahora, lo que tenemos son estas promesas de nuevas historias, de nuevos personajes, y de la oportunidad de ver a Demet y Can brillar una vez más. Les animo a que, mientras esperamos, sigan disfrutando de sus trabajos anteriores, a que compartan sus expectativas en los comentarios y a que se mantengan sintonizados con nosotros para no perderse nada. En resumen, tenemos a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman, preparándose para lanzar nuevas series que prometen ser grandes éxitos. Las especulaciones son altas, los rumores son tentadores y la expectación es máxima. Sea cual sea la trama, el género o los coprotagonistas, estamos seguros de que ambos actores nos brindarán actuaciones memorables. Y si hay una posibilidad de que sus caminos vuelvan a unirse, el mundo de las series estará en un estado de celebración. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a las próximas aventuras de Demet Özdemir y Can Yaman. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y revivir un poco la emoción que nos provocan estos talentosos artistas. Ahora, cuéntenme ustedes, ¿qué esperan de estas nuevas series? ¿Tienen alguna teoría sobre las tramas? ¿Les gustaría ver a Demet y Can juntos de nuevo en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido intrigados, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de estas estrellas turcas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las noticias y novedades del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.